¿Qué tal? Mi nombre es Michelle Santibáñez. Yo soy Data Engineer Cloud Architect en un partner de Google acá en Perú. Eh, de- Me desempeño mucho viendo el tema de arquitecturas y demás de explotación de datos en la nube de Google, en GCP. Una de las herramientas que vamos a ver hoy es BigQuery y en la medida de lo posible ya contarles sobre un poco de la parte de Machine Learning que lo va a ver más adelante Anita, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de los datos, justo saqué un texto que estaba para hace unos años, que decía que para el 2020 ya se explotaría más de 50 billones, tendríamos más de 50 billones de dispositivos conectados, que van a comenzar a duplicar la información cada 2 años. Y hoy ya estamos en el 2020, encerrados, pero estamos. Entonces, un tema adicional es que sobre toda esta información solo se procesa 1% de la data, cosa que te quedas pensando, ¿y qué hago con lo demás? ¿Por qué no lo proceso? ¿Por qué no lo analizo? Entonces, debido a esto es que se genera una gran demanda sobre aquellas personas que tienen este conocimiento, que son los data engineers. Eso no quiere decir que los demás perfiles no, todos son complementarios. Están los data analysts, los que aplican todo el tipo de ingeniería sobre machine learning, que no necesariamente es quien conozca cómo usar una herramienta, sino quien conozca efectivamente cómo se aprovecha las capacidades de ML, ¿no? O sea, podemos decir, sí, yo sé usarlo, vale, pero ahora necesito analizarlo de esta otra manera. Ah, pucha, sí, no lo sé. Entonces, la idea es trabajar en conjunto con todos los perfiles, y como se han dado cuenta, son varios, ya que permitan hacer un análisis profundo de toda la información. Pero precisamente es aquel data engineer el que se encarga de identificar o cuáles son las fuentes de datos donde está, valga la redundancia, la información que se quiere explotar para conectarse a ella. Entonces, el día de hoy me voy a enfocar bastante en cómo conectarnos a distintas fuentes de datos utilizando una herramienta que la uso constantemente y visualizar la información en BigQuery. He estado todo el día usando Data Studio, que tengo el nombre de Data Studio en la cabeza, ¿vale? Y de ahí, capaz que podemos llegar a ver cómo se conecta Data Studio con BigQuery con Data Studio. Perdón. Entonces, uno de los retos principales que tenemos con los datos y normalmente le llamamos a la explotación de grandes volúmenes de datos Big Data. Curiosamente, la idea del Big Data es encontrar small data, ¿no? O sea, si yo tengo grandes volúmenes de datos, bacán, pero necesito conocer qué es lo que me genera algún tipo de dolor o cómo puedo atacar eso que me genera dolor. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de plataforma que hoy por hoy usamos, ya Hadoop, Spark, y eso requiere un poco de fierro, ¿no? Tenemos que levantar una plataforma donde tenga que decidir cuántos nodos, workers de datos, un clúster y demás. La cosa es que esto te cuesta dinero, le cuesta dinero a las empresas, sobre todo porque está siempre encendido, tienes que preocuparte por el mantenimiento y demás, y bueno, todo eso genera, podríamos decir que genera un poco de dolor de cabeza. Así que uno de los retos es migrar esta plataforma, a un ecosistema más administrado por el proveedor, que vendría a ser en el caso de GCP, Dataproc. Luego tenemos grandes volúmenes de datos y por eso fue que decidí tener Hadoop, ¿vale? Pero ya mi ecosistema no soporta, entonces, ¿qué alternativas tengo? Ok, una alternativa es utilizar BigQuery. Luego, tengo información, como veíamos al inicio, de dispositivos conectados. Tengo información que se genera en streaming. ¿Cómo me conecto? Y curiosamente, es una de las formas más fáciles que he encontrado de explotar información, ¿vale? Conectarte a dispositivos que ya envían información, dejando de lado la parte técnica de los dispositivos per se. Una vez que ya tienes eso conectado, explotar la información
en, en la nube es muy fácil. Capaz en otro webinar con Paolo podemos ver cómo explotar esto, ¿vale? Y de ahí aplicar lo de Machine Learning, que es súper importante, debido a que los datos los tienes, los explotas, los analizas para tomar decisiones. Y la parte de ML te ayuda a automatizar este tema de toma de decisiones a partir de predicciones y demás, que lo vamos a ver con Anita. Y bueno, para eso tenemos un gran aliado, que es Google Cloud, en este caso, ya, que nos permite analizar este volúmenes de datos. ¿Y qué sucede? De que hoy por hoy sabemos que Google analiza un montón de información. Entonces nos da la seguridad de que si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, sobre todo porque Google es el que nos está dando su infraestructura para que lo usemos. De hecho, se conoce como que utiliza mi infraestructura para ejecutarlo, total, yo también la uso. Y a Google lo conocemos por el buscador, ¿no? Por Google Search. Además, que la idea es centralizar la información de cualquier aplicativo. En tu empresa puedes tener información, como le dicen, en silos. Y para uno puede ser un dato, para otro puede ser otro dato. Y la idea es que esté centralizado en un data lake, en un data warehouse, ¿ya? Y puedan explotar toda la información de una misma fuente. Entonces, es un tema también de orden, ¿vale? Unos datos nomás es que Google Fotos ya, ya supera los 13 petabytes de información y YouTube procesa 1 petabyte o 400 horas de video carga por cada minuto. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de datos? Y mejor dicho, ¿se imaginan el tamaño de infraestructura que tenemos en GCP que ya Google utiliza porque es lo mismo que nos da para usarlo? Entonces, creo yo que si tenemos esa capacidad en nuestras manos, la idea es usarla. De hecho, para 1997, si no me equivoco, Bill Gates decía que le esperaba que las personas tengan esa capacidad de cómputo, diseñar las computadoras y todo lo demás. Ahora tenemos esta capacidad que es infinita, ¿no? Y que podemos aprovecharla hoy por hoy. Entonces, Google Cloud se divide, digámoslo que en 5 pilares. Primero, la parte de Big Data y los productos de ML. Y esto está soportado sobre una capacidad de cómputo, almacenamiento y de redes. Por otro lado, no menos importante está la parte de seguridad. Y yo sobre la parte de seguridad agregaría lo que corresponde al gobierno de la información. Muchos no se quieren hacer responsables de los datos, pero yo creo que es un tema importante, ya que alguien tiene que hacerse responsable sobre la información. Entonces, partiendo de eso, continuando con los retos, con lo que hemos visto, es que tenemos aplicaciones legacy, la información en varios hilos, en varios hilos, eh, todos toman opiniones distintas sobre una misma data porque ven distintas datas sobre un mismo tema. Existen temas regulatorios que tenemos que implementar en cuanto a la seguridad, nos ayuda muchísimo. Y una de las ventajas de Google ya es que es muy sencillo. De hecho, si uno ya conoce otra nube, de hecho yo conocía Azure, lo conocía bastante bien, ya se me hizo muy práctico entrarle a GCP. Entonces, la mentalidad de Google es hacer las cosas sencillas, ¿no? Keep it simple, ya, y eso es bueno. Entonces, la característica de de los lagos de datos que normalmente tenemos es que podemos almacenar de todo, podemos explorarlo y tenemos distintas herramientas que nos ayudan a procesarlo. Son ejemplos de casos que se pueden implementar. Tenemos el tema de la seguridad, que vimos que con todo el tema de compliance por los datos, está protegida la información de punta a punta, en reposo y en el tráfico, en lo que va en vuelo. Y tienen los 3 pilares, ¿no? El warehouse, la parte de streaming y la parte predictiva. Y hoy vamos a ver todo este journey de los datos. Desde el momento en que yo decido qué información recolectar, hasta que la recolecto, le agrego algún tipo de transformación, lo analizo
De ahí lo meto a algún gráfico, puede ser Data Studio, puede ser Tableau, Power BI, MicroStrategy, ClickView, ClickSense, todos los que quieran. Existe la conexión directa porque son APIs. Y con Anita vamos a ver la parte de la activación de los modelos. Esta es una arquitectura tipo, donde tenemos cualquier tipo de fuentes de datos en la nube y en el on-prem, con las herramientas en el medio que nos permiten procesar los datos. Tenemos Data Flow, Data Fusion, BigQuery Data Transfer, Dataproc y de terceros. En esta oportunidad voy a usar uno de terceros que se llama Matillion. Y de ahí tenemos BigQuery. Para el tema de gobierno de datos tenemos Data Catalog y para el tema de preparación de datos tenemos Data Prep. En el caso que querramos acelerar la consulta o reservar algún tipo de procesamiento en memoria, existe lo que es BI Engine para que se conecte a Studio. Y bueno, luego tenemos la parte de consumo y activación en demás fuentes, en demás visualizadores o APIs, ¿vale? Entonces me voy a pasar a mi proyecto en GCP. Esperamos que cargue. Ay. Estaba leyendo y ¿pueden ver mi presentación? Ahí, Pablo, ¿me puedes confirmar que se vea? Sí, sí lo podemos ver. Vale, genial. Bueno, ya que estamos aquí, no sé si algunos lo hayan usado antes, pero si no, les voy a contar un poco. Cuando entramos a la plataforma de GCP, nos vamos a topar con un proyecto. Si han usado antes algún otro tipo de, de plataforma en la nube, van a ver que existe una suscripción y los grupos de recursos. En el caso de GCP, se comporta algo diferente. En principio es que los proyectos están asociados a aplicaciones. Quiere decir que si yo desarrollo una página web, voy a tener un proyecto de GCP para mi página web en una misma organización. Si desarrollo una aplicación móvil, voy a tener otro aplicativo para la aplicación móvil 2. Y si estos pertenecen a una misma organización, digamos marketing, ya tengo un folder que agrupa las aplicaciones. Y en cada proyecto tenemos grupos, tenemos servicios que usamos para levantar la aplicación que necesitamos y demás. En este caso, yo tengo un proyecto personal, ya que donde hago mis pruebas y eso. Y me da la información del proyecto, me da cuánto estoy consumiendo, cómo se están comportando mis APIs, ya porque todo en GCP es a través de APIs. Y creo yo que lo más importante después del billing es que toda la plataforma esté estable, ¿no? Y para eso aquí GCP nos dice, mira, todos mis servicios están activos, estoy en verde. Cuando se cae la red, que no es que es casi nunca, no pasa, y cuando se cae en todas las nubes, ya aquí sale en rojito y te dice que ya se está resolviendo. De ahí si tengo configurado el tema de errores, aparece aquí, noticias, algún tema de documentación, get start, compute y los recursos que tengo activos. Bueno, los recursos que tengo creados, porque pueden estar apagados y demás. En ese sentido, vamos a ir al marketplace. ¿Por qué? Porque voy a mostrarles cómo levantar Matillion. Matillion es la herramienta, como les mostré en la arquitectura, que voy a usar para la integración con distintas fuentes. Entonces, en el marketplace de GCP podemos buscar de todo, ¿no? Si quiero buscar algún servidor de Kafka, ya acá tengo Kafka habilitado para que funcione bien en GCP. De ahí, si quiero, no sé,
al fresco, algo documental, también. O si quiero una categoría en particular, ¿vale? Eh, quiero máquinas virtuales, 888 versiones de máquinas virtuales ya preestablecidas, ¿no? No quiero máquinas virtuales. O quiero máquinas virtuales que tengan Big Data. Tenemos CDAP, que es la versión de Data Fusion. Si vieron acá en el slide decía Data Fusion, y como saben, capaz que no, pero les comento de que todos los productos, casi todos los productos de GCP están basados en un proyecto open source. En el caso de Data Fusion, CDAP, y acá está. En el caso de BigQuery es Dremel. En el caso de Dataflow es Apache Beam y así sucesivamente. Dataproc es Hadoop. Y bueno, entonces pueden encontrar lo que deseen aquí para buscarlo. En este caso yo voy a buscar Matillion. Matillion. En el caso de Matillion entro y tengo aquí en Medium y le doy Launch. Al darle Launch, en el deployment name le doy un nombre, elijo una zona, el disco donde se va a bootear, el tamaño y la red. En el caso de la red, muchas veces esta plataforma de integración va a consumir datos que estén en el on-prem. Y la idea es que la información del on-prem, como es una base de datos, muy probablemente, tiene que viajar por un canal seguro. Y este canal seguro es la VPN, ¿de acuerdo? Entonces, este tema de poder elegir la red, en el caso de Matillion, porque es infraestructura, es importante debido a que me va a permitir elegir aquel segmento de aquel red donde tengo la VPN habilitada. En este caso, no voy a consumir una máquina on-prem, ya voy a dejarlo en el default. Y de ahí tengo la habilitación de Allo del firewall, ¿no? Si quiero que la IP sea ephemeral, quiere decir que una vez que la apague y la vuelva a prender, la IP cambie, lo dejo aquí. Si quiero que sea una IP estática, le doy no. Y luego, si no, lo dejo en ephemeral y de ahí en las redes le doy un nombre a esta red, ¿vale? Entonces, lo más importante es que nos sale cuánto nos va a costar mensualmente, ya con los detalles. Y un tema que hay que tener en cuenta es que esto es lo máximo que nos va a costar usar Matillion. Dirá, pucha, es demasiado, es mensual y es lo máximo que te puede costar. Entonces, la idea en un desarrollo es identificar cuánto tiempo necesitamos en verdad que Matillion esté encendido. Capaz decimos, este procesamiento demora 1 hora. Entonces, lo prendemos solo 1 hora. No necesito que corra 24 horas. Entonces, ya no voy a consumir 1054, sino voy a consumir 30 horas al mes. Y 30 horas me da por más o menos 1.5. Si alguien me ayuda con las matemáticas, pero me va a salir algo como de 45, $50 aproximadamente. Ya, si es que no sumé mal. Bueno, en fin, va a salir mucho menos. Así que lo importante es tomar las decisiones con respecto a las herramientas que usamos para que sea costo efectivo. Si no, pucha, nos olvidamos y todo va a salir súper caro. Así que hay que tener en cuenta estas cosas. Decidir en qué momento necesito prenderlo. ¿Y cómo lo prendo? Dirán, muchos se preguntarán, bien fácil. Las máquinas chiquitas en Google son gratis. Tú puedes tener hasta dos máquinas chiquitas, las micro, de manera gratuita y las utilizas para hacer algún tipo de cron, decidir prender o apagar una máquina cada cierto tiempo y esa no tiene ningún costo, ¿vale? Entonces,
Yo ya tengo un Matillion creado, entonces voy a simplemente encenderlo. Aquí lo tengo. En este caso tengo uno con IP fija, está apagado, pero tiene la IP asignada, y en este caso no. Voy a abrir el que no tiene la IP fija y le voy a dar play. Bueno, yo digo play, pero en verdad es start. Entonces, aquí abajito también tenemos el password temporal. En verdad la idea es cambiarlo. En este caso para mí son pruebas y no tengo mayor problema. Pero para un tema ya productivo sí hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, aquí copio la IP que se creó para que me dirija al portal de Matilio. Esperamos un rato porque se acaba de prender y copiamos la contraseña, creo que sí. Bien. En lo que buscamos algo que podamos descargar, ¿no? ¿Qué se nos ocurre? Eh, no sé, digamos, mucho pasa que las empresas manejan Excel, ¿no? Entonces, carguemos un Excel. Excel template. No, pero ahí que no. Ya cargó. Entonces, inicio sesión. Jiji. Vamos. Esto es Matilio. La primera vez que lo abres, ya tienes que decidir darle un nombre al proyecto. Yo le di test. Un grupo, indicar un grupo, el nombre, si es privado y demás. Vamos a ponerle test 2, no hay problema. De ahí le indicas un nombre del entorno y dirán, ya, ¿cuál podría ser la diferencia? En este caso, en el Project Group, yo lo relaciono más a la agrupación en general. Digamos, si es un Data Lake, le pongo Data Lake. Y si le pongo un nombre, Data Lake Transformaciones. Y en Environment Name, Data Lake Desarrollo. Data Lake Pruebas. QA, ¿no? Data Lake Productivo. Entonces pongo test dev. De ahí me dice, ¿con qué credenciales quieres que se conecte? Las credenciales en instancia, no hay problema. El proyecto por defecto donde la información se va a cargar o sacar al mío. Algún dataset por defecto en BigQuery. BigQuery se compone principalmente de datasets, tablas, vistas y store procedures y funciones. Pero el componente macro, por así decirlo, el que abarca todo, son los datasets. Entonces acá le digo demos. Prueba, a ver si tengo acceso. Sí, correcto. Y le doy terminar. En este caso yo ya tengo uno abierto, así que aquí le voy a dar cancel. Voy a entrar al proyecto. Ya. Eh, Voy a borrar esto de aquí. Este también. Este también. Este también. Y como habíamos dicho, vamos a cargar un Excel. Eh,
Principalmente en Matillion tenemos orquestaciones y transformaciones. En la parte de orquestación vamos a poner Bootcamp AI transformación. Entramos, sí, y tenemos todas las conexiones, ¿no? Podemos generar DDLs, un script directo en BigQuery, crear una tabla en BigQuery, borrar una tabla en BigQuery. Lo podemos hacer, podemos crear y borrar una tabla utilizando estos componentes, o puedo utilizar un script de SQL para que ejecute el script en BigQuery. De ahí todo el tema de flow, cómo inicia un proceso, cómo termina, si necesito que dos procesos terminen antes de continuar con uno tercero, le puedo dar un AND en el medio, y finalmente si termina bien, darle end success, ¿no? Ok, y en el medio podemos tener tema, algo de PubSub, pero obviamente yo diría si va a ser PubSub, a menos que necesites de cantar varias cosas, utilices Dataflow para iterar. Un tema importante que me gusta, un tema por el cual me gusta Matillion, ya, es que me permite generar variables y poder tener un solo flujo. Digamos que tengo que sacar 1000 tablas de una base de datos. No voy a tener que generar mil procesitos, ¿no? Sería como que infinito, sería inmanejable. Entonces, lo que se acostumbra es aprovechar estos iteradores que consuman una tabla de configuración y que recorran esta tabla, y cada vez que encuentren una tabla nueva, la agreguen automáticamente para que sea manejable. Y ahí tenemos cargas y descargas, distintas fuentes de datos, ya como CRMs, eh, Salesforce, Marketo, demás. En RPs también tenemos SAP, o sea, muchas empresas usan SAP. Tenemos Excel, y hay mucho que vamos a usar Excel, ok, usamos Excel, lo pongo en el medio. De ahí en tema de redes sociales, quiero analizar Facebook, no, quiero analizar Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter. Quiero consumir APIs, quiero revisar una API, no quiero hacer un query directo a la base de datos, ¿no? Habíamos visto que teníamos en DDL SQL script. ¿Cuál es la diferencia entre un SQL script y un database query? Que este database query hace el query directo en la base de datos donde nos podemos conectar. Esta base de datos puede ser un Microsoft SQL, un DB2, Netezza, Oracle, SAP, Teradata y demás. Mientras que este script lo ejecuta directamente en BigQuery. Principalmente estas son las diferencias. De ahí Google Drive, si quiero cargar un archivo que tenga en el Drive, o en algunos casos usan Mongo, también Mongo. Algún tema de transformaciones que quiera poner, y ahí es cuando entramos al otro componente, ¿no? Acá tenemos los grids para el manejo de variables y demás con los iteradores. Uno utiliza el otro. Pero también teníamos en la parte de acá las transformaciones. Vamos a ver, perdóname, el de orquestación. Sí, transformaciones. Transformación. Aquí es más, yo tengo una tabla, ok, quiero juntar dos columnas, ¿no? O quiero agregar table input, no, quiero juntar dos tablas, quiero convertir algún campo, quiero filtrar la información, hacer un ranking, ejecutar un script SQL, transponer la información y demás, ¿vale? Y de ahí quiero de acá sacar una vista, generar una tabla output, hacerle un update. Y en data semiestructurada esta, ¿no? El manejo en nested columns y los structs que se manejan en BigQuery, ¿vale?
En este caso no hago transformaciones, así que no necesito simplemente la parte de orchestration. Vamos a cambiarle el nombre acá. Es ORQ. Decimos, ok, ahora tengo BigQuery. Dicen, acá voy a leer. Este componente me permite leer un archivo y escribirlo directamente en BigQuery, ¿vale? Y para eso necesito identificar el archivo. Y este archivo tiene que estar almacenado en Cloud Storage. ¿Y cómo es Cloud Storage? Ah, vale. Cloud Storage es un servicio adicional de GCP que, como habíamos visto en la parte de la arquitectura, es donde recolectamos toda la información porque podemos tener todos los objetos, ¿vale? Entonces, una vez que llegue aquí el archivo, lo que vamos a hacer es cargarlo a BigQuery utilizando el componente de Excel de, de Matillion. Aquí le doy testing. Vamos a crear un folder que sea Bootcamp AI. Y aquí vamos a cargar el archivo. Eh, Download un archivo. Creemos uno. Voy a poner uno que sea nombre. Y miren, no lo voy a poner aquí arribita, lo voy a poner por acá. Voy a poner nombre, apellido, país, edad y comida favorita. Siempre pensando en comida, yo. Entonces, en nombre voy a poner Michelle. Michelle Santibáñez, Perú. Voy a poner una edad ficticia. 30. Mi comida favorita es el arroz con mariscos. Y ahí voy a elegir un nombre al azar. Ivonne Ceballos, Ecuador. No sé qué país es. Le voy a poner otra edad ficticia. 25. Comida favorita, tacu tacu. Y uno más. Jorge Ortiz. Le voy a poner, no sé, pues, Colombia. Le voy a poner 28. Comida favorita, causa, ¿vale? Lo dejo así. No es necesario que lo convierta a tabla. Simplemente yo sé que esto empieza en la E, en E8, y va a ser así, ¿no? O sea, tenemos, y ahora sí. Entonces va desde el E8 al y tanto. Le doy File, Save As, Pros, Desktop, Bootcamp, Test, en formato Excel. XLSX. El XLS no lo toma en cuenta. Entonces lo voy a minimizar. Voy a cargar el archivito aquí. Le doy cargar. Ya listo, ya cargó. Regreso a Matillion. Le digo, ok,
está en el storage type, es cloud storage porque te dice, oye, este archivo lo tienes en Amazon S3, en un blob storage de Azure o lo tienes en GCP. No, lo tengo en GCP. Ah, ya, chévere. Cloud storage. Ok, ¿dónde lo tienes? ¿En qué URL? Ah, habíamos dicho que estaba en testing, en bootcamp y acá está. Listo. Ok, vale. Luego, ¿contiene encabezados? Sí, efectivamente, porque le había puesto el encabezado. Ok, sí, sí contiene. ¿Y cuál es el rango de las celdas? Ah, habíamos dicho que iba del E8 al I100 todos el millón de registros que soporta Excel. Genial. ¿Cómo se llama la hoja? Ah, la hoja se llama Sheet 1. Sheet 1. Bravazo. Eh, ok, como ya le dijimos cuáles son el rango, automáticamente identificó cuáles son las columnas que yo quiero cargar. Quiero cargar todas excepto row ID. Le doy OK. Súper. Ahora, ¿en qué proyecto? Ah, habíamos dicho que el default. ¿En qué dataset? Habíamos dicho que el default. Y el default, vamos a cambiarlo. Vamos a decirle ahora, cárgalo en demos. De ahí, el nombre de la tabla. El nombre de la tabla va a ser participantes bootcamp AI, ¿no? Y de ahí le voy a decir, ok, ¿cuál es el staging area? ¿Por qué? Porque Matillion, a la hora que lo carga y demás, hace un load a BigQuery, por así decirlo, y esa información la guarda en algún staging. Y tú puedes mantenerlo o ahí o quitarlo. En este caso, decimos, bueno, da igual, pero a la hora que hagas la carga, limpia lo que tenga los archivos en Cloud Storage. Y tenemos la opción de decirle recrea la tabla, o sea, créala o recréala desde cero, on. Y si no queremos que la recree, le damos off. En este caso, como es la primera vez, yo sí necesito que la cree, así que le doy on. Una vez que esto ya esté, le doy OK. Cuando termine, avísame que terminó bien. Entonces, lo único que se hace es darle run from component. Y aquí a la derecha te va a decir lo que está haciendo. Completado, ya está. Entonces vamos a BigQuery. Aquí nos dijo y marcó todo en verdecito. Lo que tomó en cargarlo 3, 7 milisegundos en cargarlo. 7 segundos en cargarlo, perdón. Y, y con eso vemos aquí, vamos a entrar a mi proyecto, a demos, y vemos que en participantes Bootcamp AI tenemos la información cargada. Aquí está. 30, 25 y demás. Se puede colocar para que esto sea un entero. Podemos generar en el medio un script que nos diga script, SQL script, y que nos diga acá, ok, son estos campos y hazle un cast, ¿no? Este caso lo voy a quitar, pero se podría hacer. Y lo dejo así, nomás. Entonces, aquí ya tengo la información en BigQuery y de esta forma lo hemos hecho con un Excel, se puede hacer con redes sociales, con información que esté en base de datos, archivos planos, CSVs y demás, se cargan y simplemente aprovechamos la capacidad de Matillion para hacerlo. Y es algo que a mí me agrada mucho porque me resuelve muchos problemas. Podemos ver el esquema, eso es lo mejor de BigQuery, que tenemos el esquema, el detalle de las tablas, el número de columnas, porque algo que hacemos muy seguido es hacerle count a las tablas. Y como sabrán, BigQuery te cobra por cada consulta. Entonces, si yo voy a estar consultando varias veces haciéndole count a las tablas porque me olvidé cuántas tenía, ya me van a cobrar por cada una de ellas, ¿no? Y si yo simplemente quiero hacerle un select all,
puedo hacer el preview y ya tengo el resultado de la tabla, en vez de hacer un select all, que es una mala practice. Y bueno, esto era lo que quería aprovechar el día de hoy. Siempre vemos temas como hacer modelos en BigQuery ML y demás, pero nunca vemos la parte de cómo llega la información a BigQuery, ¿no? Y en este caso es, vale, mira, así llega la información. Utilizo Matillion, me conecto a las fuentes de datos que he identificado que quiero cargar. En este caso son los participantes de este webinar. Y de ahí lo disponibilizo aquí. Si quiero dar acceso, de hecho, exportar la información no es tan bueno, pero puedo generar un, un reporte en Data Studio. Y algo ahí que les voy a contar es que antes en Data Studio no se podía filtrar la información por filas, ¿no? Antes queríamos filtrar la información por alguna fila, ya digamos, cuando Michelle se conecte solo va a poder ver cierta información, ¿no? Antes no se podía hacer eso, ahora sí. Entonces, eh, bueno, acá se pueden generar distintos gráficos, aprovechando esta información directamente conectados, ¿no? O puedo crear un nuevo reporte, le doy discard o le doy save, da igual, o puedo generar un reporte de cero y decirle, conéctame esta tabla que acabo de crear, ¿no? Y le doy aquí, conectarme a BigQuery. Hemos creado una tablita en Santibanes, en demos, que se llama participantes. Y le doy agregar. Entonces aquí le he agregado. Y para hacer ese filtro que les decía, esta tabla o una tabla de filtro, ya, ya más creo una tabla súper rápido, create table, demos.test, que tenga dos campos, el nombre, o, o mire, nombre, string, país, string y correo, string. Y le doy correr, crear la tabla y luego le digo inserta información en esta tabla, values, Michelle, país, Perú, y correo es michelsantibanes@vertica.com. Run. Aquí ya la tenemos, la tablita. Entonces, aquí estoy, michelsantibanes@vertica.com. Entonces, en este reporte voy a decir, solo quiero que aparezca la información de Michelle, no quiero que vea nada más. Entonces, agrego un campo de filtro. Le digo, ok, ahora en este campo filtro utiliza esta otra fuente de datos, que es la que acabamos de crear. Está en el proyecto de Michelle, msanti, dataset demos, en table test. Add. Súper. Y aquí le damos filtra por país, pero el truco está en lo siguiente. Le das clic al lapicito y si se dan cuenta acá a la izquierda tenemos filtro por correo. Le damos, sí, quiero que filtres la información por correo y le doy el campo correo, ¿no? Le doy done.
Y tú dices, ya, pero ¿qué le das a acceder y todo lo demás? Y tú dices, ¿y cómo relaciono estos dos? Ah, creas un blend data donde agregas esta otra fuente, lo cambiamos de sitio, ay, lo cambiamos de sitio y va a estar asociado por el nombre, ¿vale? Entonces le doy, ¿qué otra información quiero acá? Comida favorita. Comida favorita de Michelle, o bueno, de los participantes, ¿no? Y el país al que pertenece. Vale, le damos save. Entonces, ¿ven? Solo aparece el mío. Así que cuando le doy view, solo aparece la información que corresponde al país de Perú. Y tarán, así es algo nuevo que aprendí el día de hoy.